Yo empiezo por decir que, como suelen decir en un adagio popular, toda situación, por perversa que sea, es susceptible de empeorarse. Y entramos mal a la pandemia en el tema en el sistema de salud. Entramos con un sistema de salud al borde del colapso. Realmente ya veníamos con un lío de deudas de 160 ESES, por lo menos en alto riesgo o medio riesgo fiscal y financiero, con atrasos en sueldos, con tercerización laboral, con todo ese panorama que conocemos, con paseos de la muerte y con todas esas cosas que conocemos. Y todo lo que uno oye aquí del gobierno y de los prestadores le da la certeza de decir que vamos de mal en peor. Llegamos mal a la pandemia y el manejo que el gobierno le ha dado a este tema ha empeorado la situación. Y lo voy a demostrar. Y quiero advertir, no es que yo sea pesimista. Yo soy bastante optimista en la vida, por eso estoy en la lucha política. Lo que pasa es que un pesimista en estos casos es un optimista bien informado. Y los datos no nos dan posibilidades de emocionarnos y pensar que esto que está pasando y lo que está haciendo el gobierno nos va a resolver el problema. Voy a dar unos cuantos tips rápidos. Primero, nos dijeron que los giros directos y los de evento han caído ambos han caído, pero que las EPS le reclamaron al gobierno que ellos no podían pagar platas por servicios que no se han prestado. Eso dijo, creo que la viceministra. Y la viceministra nos dijo ahí, yo quisiera saber si hay un acto administrativo que lo acompañe, que para que eso que las EPS reclaman no suceda, les van a autorizar compensar la plata que le entreguen a las IPS, a los prestadores, si no logran prestar todos los servicios. Y que en el tema de los eventos les van a cruzar con cartera o con giros futuros. Esto ya es un anuncio de una cosa peor, porque si le van a entregar una plata, si es que se la entregan a los prestadores, para atender las necesidades de funcionamiento, de nómina, de insumos, etcétera, y se las van a descontar después, entonces estamos lo servido por lo descosido, estamos empeorando la situación de esos prestadores que son finalmente los que atienden y le dan la cara al enfermo, al paciente, al que llega con cualquier síntoma. Segundo, las frases más usadas por los funcionarios del gobierno, si ustedes las miran bien y repiten la grabación, son frases como esta: estamos revisando, hemos venido trabajando, tenemos previsto, si hay irregularidades que nos las cuenten para nosotros intervenir. O sea, todos son posibilidades y cosas que dicen estar haciendo, pero yo creo que nosotros en la Comisión Séptima ya estamos mamados de que los funcionarios del gobierno nos digan que eventualmente van a hacer algo. Necesitamos es que nos digan qué han hecho con cifras ciertas, no con unas presentaciones de PowerPoint que ahora vamos a confrontarlas con la vida real, con la vida cotidiana, con lo que padecen nuestros prestadores, nuestros trabajadores de la salud y los proveedores del sistema de salud. Lo tercero es que es increíble que a 3 meses, esto es una confesión de parte, a 3 meses del inicio de la epidemia, a 3 meses nos reconozca el gobierno que no hay ni canasta de precios para atender COVID-19, ni giro de un peso de emergencia. Esto es, yo lo tenía claro, pero ya el gobierno lo está reconociendo, que todo lo que lo están atendiendo hoy, la gestión que están atendiendo hoy es con giros ordinarios y con mecanismos, aceleración de mecanismos de saneamiento. Eso nos lo confesaron hoy. Si eso me lo dicen a mí una semana después de que empezó la pandemia en Colombia, pues yo entiendo, porque en una semana es muy difícil adecuar una situación de estas, pero es que llevamos 3 meses y ahora no hay un solo peso extraordinario para atención de la pandemia. Todo está así entendiéndose con recursos ordinarios y con aceleración de lo que llaman saneamiento. O sea, con platas que de todas maneras tenían que llegar, que no estamos pues, no es nada adicional a lo que una emergencia de esta naturaleza requiere. Hay 2 exigencias que yo vengo haciendo en la comisión, pero obviamente al gobierno amigo de las EPS y de los intermediarios financieros, por un oído le entra y por el otro le sale. Aquí hay 2 cosas que si no hacemos con urgencia, repito, vamos a salir peor de lo que llegamos. Uno, declarar un aumento del subsidio a la oferta. El subsidio a la oferta es casi nulo en Colombia. Y si no incrementamos de una manera significativa el subsidio a la oferta,
Yo prefiero decirle subsidio a la oferta que cargo por confiabilidad por el desastre que hubo en el sistema eléctrico con el cargo por confiabilidad, pero se requiere un subsidio a la oferta. Es evidente que todos los prestadores, los que atienden COVID y los que no atienden COVID, van a tener que tener ambulancias, médicos, enfermeras, un poco de cosas que a lo mejor no las van a usar. Y hay que remunerárselas. Y eso no se puede remunerar a través de las EPS. No se puede, porque las EPS solo pagan los servicios que les presten. Así está diseñado el sistema, perverso por demás, pero así está diseñado. Entonces hay que buscar un canal, un mecanismo para que todos los prestadores de Colombia reciban un subsidio a la oferta. Si no, no hay manera. Y hay que resolver o empezar a resolver el problema de la pésima contratación con lo que llamamos el talento humano en salud. El 80% de nuestros trabajadores de salud son contratados a través de falsos sindicatos, de fundaciones, tercerizados, mal pagados. Hoy están despidiendo trabajadores de muchos prestadores, les están obligando a cambiar contratos. Yo tengo la prueba de que en algunos hospitales, ante la angustia, hay gerentes que lo único que se les ocurre es decirle a los trabajadores de planta que cambien el contrato por un tercerizador, porque al hospital les sale más barato. O sea, están pagando la crisis, son los que menos debieran pagarla. Y no les han pagado ni las deudas. Ahora les pagaron una plática, pero de este año, del año pasado y el año antepasado no les han pagado. Y además de toda esta cosa, les están modificando las condiciones laborales. Por ejemplo, a las enfermeras y a las auxiliares de enfermería las están poniendo a trabajar por disponibilidad, y eso les crea una serie de problemas, porque al final del mes quedan incluso debiendo horas de trabajo. Eso lo saben las personas que están ocupadas en el sector salud. Bueno, es un desastre lo que está pasando con el personal de salud, amén de lo que ya sabemos, que no les llegaron los elementos de protección personal oportunamente, que se están enfermando, etcétera, etcétera. Y finalmente, yo quiero decir una cosa que creo que es la conclusión de esto. Es evidente que en medio de la pavorosa crisis, el gobierno decidió entregarle la gestión de la crisis a la mano peluda del mercado, a los intermediarios financieros. Esos son los que han recibido los recursos, esos son los que disponen dónde se colocan y dónde no se colocan. Esos son los que les han hecho todas las gabelas del mundo, les han entregado recursos, les han permitido acudir a los que tenían reserva técnica, a recurrir a la reserva técnica, les han permitido contratar. Ojo, yo sí quisiera que nos explicara el doctor Morales de ASEMI, que dice que hay mucha plata porque le ha entregado 6.9 billones este año a los prestadores. ¿Cuántos de esos recursos se los han entregado a su integración vertical? ¿Cuántos se los han entregado a la integración vertical? Porque claro, ellos dicen que entregaron, pero ¿a quién se los entregaron? Porque con uno de los decretos de emergencia les permitieron que, en lugar de contratar con los supermercados malos que él dice que hay en los pueblos, con los supermercados buenos que son los de ellos. Entonces, sí quisiéramos saber esos 6.9 a dónde han llegado. Y yo quiero hacer una advertencia, porque el doctor Morales nos da dos avisos gravísimos. Uno, que las EPS, pero eso ya lo sabíamos, no son para pagarle a los hospitales. Eso lo dice con todo el descaro del caso, y dice que espero que no me entiendan mal, pero es que lo entendimos muy bien. Es que las EPS no son para pagarle a los hospitales, son para no pagarle a los hospitales. Eso lo sabíamos, yo no necesitaba decírnoslo, doctor Morales, lo sabíamos, son para no pagarle a los hospitales. Y se inventa un cuento que es para atender la salud de no sé qué. No, ustedes son los intermediarios financieros que se supone que tienen que asegurar la prestación del servicio de salud en Colombia. Y en Colombia resultó que los que están asegurando desde hace mucho rato la prestación del servicio de salud son los trabajadores, los proveedores, los contratistas y los prestadores de salud, las IPS. Esos son los que tienen sobre sus hombros el aseguramiento del servicio de salud en Colombia. Un minuto más, doctor Gómez. Ya acabo, doctora. Y finalmente, un anuncio gravísimo que yo advierto en esta comisión, doctora, y a todos mis compañeros. Lo que nos avisa el doctor Morales es que lo que se viene aquí adelante es la virtualidad de la atención de servicios de salud. La virtualidad como la que yo he padecido. A mí me han atendido virtualmente. ¿Y saben qué es la atención virtual? Me llama una persona que yo no sé quién es, que nunca me ha atendido, que nunca me ha tomado la presión, que nunca me ha visto, a preguntarme si yo estoy bien, si me siento bien, si tengo algún dolor de cabeza. Y eso lo deben registrar como una de las atenciones, y seguramente la cobran como si fuera una atención médica de 2 horas. Eso, ojo con esto.
El anuncio que hace el doctor Morales es que van a aprovechar esta quiebra de hospitales y clínicas para reemplazarlos por unas atenciones virtuales de mala calidad y que no atienden realmente el problema de la salud de los colombianos. Ahora sí, doctora, permítame, yo quiero cambiar las presentaciones de PowerPoint de realidades que no son ciertas a la vida real. Augusto, por favor, esto es una cosa de Antioquia. Yo quiero advertirles, este video es una información periodística, eso salió en Telemedellín, eso no me lo inventé yo. Y la persona que habla allí no es del polo democrático, ni de la oposición, ni le está haciendo oposición a Duque. Es una persona que fue representante a la Cámara del Partido Conservador y que ahora es gerente de una de las IPS más importantes de Antioquia, que se llama la IPS Universitaria, que era la antigua Clínica León 13 del Seguro Social. Hace una denuncia gravísima de la vida real que están padeciendo los prestadores. Yo le pido a Augusto que pasemos ese pequeño video. Es un pequeño video. Y terminamos, doctor Gómez. Sí, yo ya terminé. Que a esta hora más de 3.000 empleados de la IPS Universitaria no han recibido su salario desde mayo y las pérdidas de la institución durante la pandemia superan los 10.000 millones de pesos. Jair Orozco, usted se encuentra en la Clínica León 13. Buenas noches y cuéntenos a qué se debe esta crisis. Hola Laura, Juan Pablo, televidentes, muy buenas noches. La están pasando mal en la IPS Universitaria. Más de 3.300 empleados no han recibido el salario del mes de mayo y son 8.000 millones de pesos los que cuesta esa nómina. Para ampliar información, a esta hora nos acompaña la directora de la IPS Universitaria, Marta Cecilia Ramírez. Bienvenida a Noticias Telemedellín. ¿Y qué está pasando? ¿Por qué han tenido dificultades económicas? Bueno, ya no sabemos qué más hacer. Las EPS han suspendido el flujo, sobre todo Comeva nos tiene muy mal. Y la verdad necesitamos el dinero para pagarle a los trabajadores. Si continuamos así, esta clínica nuevamente se tiene que cerrar. Doctora, ¿por qué se llega a este punto? Es decir, ¿ustedes hoy por hoy están atendiendo pacientes o aquí no se está atendiendo pacientes como antes lo hacían? Nos hemos desocupado en un 50%, lo que ha hecho que disminuya la facturación. En estos 3 meses ya hemos perdido cerca de los 12.000 millones de pesos. Sin embargo, también se ha caído el recaudo del dinero en 15.000. ¿Qué más habrá que hacer si el gobierno nacional ya expidió la norma? ¿Qué tenemos que hacer para que ADRES pague el dinero de punto final y para que las EPS paguen lo que deben? ¿Cuál es el peor de los escenarios? ¿Que se cierre la IPS Universitaria en próximos días si no llega plata? Si no hay nómina, los trabajadores no tienen cómo venir a trabajar. Tenemos 20% de auxiliares que ya nos han dicho que no tienen cómo pagar el pasaje para venir a trabajar. Y los proveedores tampoco aguantan más. El proveedor de medicamentos, los proveedores de oxígeno, de ayudas diagnósticas, nos dijeron que ya no tienen más presupuesto para seguir soportando la operación. Aparte de las EPS, también debería llegar otros recursos. ¿Cuánto dinero deben recibir? ¿Cuántos años se tiene que demorar el punto final? La verdad son 5 billones de pesos que nos caerían muy bien a todos los hospitales. No entiendo por qué no ha salido ese dinero. La última, ¿cuánto? 330.000 millones de pesos. La mayor deudora es Aviasalud, 63.000 millones, Comeva, 50.000 millones y Medimás, 30.000 millones. Doctora Marta, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Ahí está la información. Por el momento no se ha confirmado una fecha de cierre, ni mucho menos. Los pacientes, algunos permanecen hospitalizados en diferentes camas de hospitalización, pero son más los espacios vacíos. Las salas de Fast Track están vacías y eso permanecía aquí repleto. Otro tema bastante importante es que ya algunos empleados han dicho no podemos ir a trabajar, no tenemos ni con qué coger los buses. Por eso el llamado desde la IPS Universitaria es que lleguen los recursos para poder seguir funcionando con completa normalidad. Por lo pronto la información, Jair Orozco para Noticias Telemedellín. Aquí te ves. Jair, muchísimas gracias. Ahí está. Recordamos entonces estas cifras gravísimas, más de 10.000 millones de pesos en pérdidas y desde mayo no le pagan a los trabajadores más de 3.000 empleados. Bueno, gracias, doctora Norma. Ahí ven el mundo real distinto al mundo ficticio de las presentaciones de PowerPoint del gobierno. Ya, gracias, doctor Gómez, listo. Doctor Cristancho, ¿tiene usted la palabra?